Basta ya de tanta manipulación de perros capitalistas contra Cuba. Vale, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo está pagado por la CIA y por el FBI? En Cuba hay una perfecta democracia. Ahí está su presidente, el señor Díaz-Canel, elegido democráticamente. Es verdad que unas elecciones en las que no tenía rivales, pero esos son detalles peccata minuta. Escuchándole, uno escucha a un demócrata. Habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. ¿Qué hay más demócrata que animar a todos los comunistas a ir a zurrarse con los que no sean comunistas? Además, es verdad que la imagen de ayer fue la detención en directo en el programa de Mediaset de una youtuber justo cuando estaba rajando contra el gobierno de Cuba. ¿Qué pasó? Dina, ¿quieres decir algo? Que no oye. La seguridad del Estado está allá afuera. ¿Está fuera la seguridad? Tengo que salir. Te están llamando. Sí, voy a dejar a mi amiga aquí. Sí. Te van a detener Te van a detener. No lo sé, me dijeron que lo acompañe. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Pero estos son cosas que hace la propaganda capitalista para exagerar cosas que en el fondo son muy normales. Todo el mundo sabe que detengan a un tío en medio de una emisión por estar rajando contra el gobierno pasa, no sé, hay muchas veces, yo qué sé, en Venezuela, por ejemplo. Me están pidiendo que corte la comunicación, Leopoldo, o sea que deben saber que estamos al aire. Lo siento mucho, tengo que abandonarte. ¿Quién te lo está pidiendo? ¿Qué autoridad? Muy contento de estar en Venezuela y ¿Qué autoridad? Poder compartir con todos ustedes mis ideas. Bien. Buenas tardes, ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y acaso alguien puede cuestionar que Venezuela no sea democrática? Pero vamos al tema de Cuba. ¿Por qué sabemos que Cuba es un país democrático y que estas protestas son falsas? Porque nadie puede protestar contra la dictadura de Cuba. Hemos escuchado a gente muy solvente decirnos que en Cuba hay mucho más nivel de democracia que aquí. Lo dijo, pues, por ejemplo, don Willy Toledo en La Sexta. ¿El nivel de calidad democrática de este país te parece muy inferior al de Venezuela y al de Cuba? Obviamente. Obviamente para ti, para la mayoría Hombre, me estás preguntando a mí, obviamente de para la humanidad mí, no. Obviamente para mí la calidad democrática en Cuba y en Venezuela es infinitamente superior a la nuestra y solo hay que ver los índices, por ejemplo, de desarrollo humano que Cuba, entre otras cosas, son los índices de desarrollo humano entre Cuba y España, comparaciones. En Cuba hay todavía homosexuales en las prisiones. En los índices de desarrollo humano, en Cuba no hay libertad está para entre los 30 libros. primeros países del mundo. Mucho más, mucho más. Hay algún puñetero como don Javier Sardá que se mete con ese pequeño detalle de que en Cuba todavía es delito cualquier acto de desacato contra el partido único o las instituciones y está penado con la pena de muerte en el Código Penal de allí atentar contra la unidad del Estado cubano. Pero lógicamente para el camarada Toledo eso no era un problema. Y existe la difamación, la injuria y el desacato contra cualquier institución del Estado cubano, organizaciones políticas o héroes o mártires. Y el artículo 91 del Código Penal causa de prisión o muerte si alguien dice o hace alguna cosa contra la integridad territorial en Cuba. ¿Y aquí? Aquí exactamente igual, por supuesto. Ya se ha visto cómo aplicamos la pena de muerte a los que atentan contra la unidad de este país. Pero ayer no estaba el camarada Toledo en La Sexta, estaba el camarada Maestre, dispuesto a dejarnos claro que la culpa de todo lo malo de Cuba la tiene Estados Unidos y que los de Miami que critican a Cuba es porque es una panda de millonarios. Lo que está ocurriendo en Cuba es algo humanitario, algo de humanidad. Cuando había preguntado Antonio Ayotuel, que es un millonario que vive en Miami, sobre el ganador de premios Grammy. Millonario. Sí, bueno, primero que se gana honradamente. Claro, por sí, pero importa muchas veces cuál es tu situación para ver cómo te expresas. Asquerosos millonarios de Miami. Por cierto, el señor Maestre se basó todo el día de ayer en decir que la culpa de todo lo que pasa a Cuba la tiene Estados Unidos, que es exactamente lo mismo que decía el secretario general del Partido Comunista, don Enrique de Santiago. Y es muy raro porque don Antonio Maestre nos dejó claro que él no es comunista. Es más, se enfada mucho de que doña María Claver pueda decir que es comunista. Lecciones de un comunista, ninguna.
y de cordones sanitarios de un comunista, ninguno. Mira, y bueno, no vaya una cosa. En cualquier caso. Si me llama comunista... Bueno, tú has, pero si lo has dicho tú. Yo te llamo a ti fascista por ir a Plaza de Colón. Pero si me lo has llamado. Es que tú... Pero si me lo has llamado. No soy comunista. Entonces, mira, como me lo has llamado... Lo disimulas muy bien, maestro. Eduardo, calma. Si no eres comunista, lo disimulas muy bien. Te lo voy a explicar. No soy comunista. No lo considero. Hombre, no lo soy. Si no retiras ahora mismo la apelación, yo te llamo a ti fascista con todas las de la ley. No sé por qué al camarada maestre le molesta que le llaman comunista, que es algo muy virtuoso. Y además él, que usa con frecuencia el adjetivo fascista para todo el mundo, incluso a gente que probablemente no se tenga a sí mismo por tal, pues no debería llevarlo mal. Pero lo mejor para dejar claro que Cuba es democrática no es lo que diga el camarada maestre o el camarada Toledo, es que un partido político como Izquierda Unida, hoy en el gobierno a través de Unidas Podemos, dejó ayer claro a través de 2 representantes que Cuba no es una dictadura. Cuba fue uno de los países que mejor resistió a los envites de la pandemia y fabricando incluso 2 vacunas se han encontrado ahora con las dificultades, por ejemplo, para obtener material sanitario básico. La pregunta era si Cuba es una dictadura o no, o lo considera usted una dictadura o no. Yo no lo considero una dictadura. No considero, en este caso, el gobierno cubano como una dictadura. No considero, en este caso, el gobierno cubano como una dictadura. Así me gusta, señores de Unidas Podemos. No se dejen caer por la propaganda yanqui. El hecho de que haya un único partido político no demuestra nada y además, según hemos escuchado históricamente a los dirigentes de Izquierda Unida, invitados con frecuencia a asistir a Cuba a congresos del Partido Comunista y entrevistados como héroes por Telesur, en Cuba se vive genial. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF elogian el sistema social de la República de Cuba, el único país del tercer mundo que alcanzó niveles de desarrollo humano comparable a países desarrollados. Que le sirvieron a José Luis Centella, según su consideración, el secretario general del Partido Comunista Español, de su visita concluye que la revolución cubana va por buen camino. Cayo Lara y José Luis Centella, un placer que estén por acá, por La Habana, y los podamos tener en nuestra mesa redonda. Incluso nos están sirviendo de punto de referencia para también iniciar proyectos de transformación en la propia Europa, ¿no? Gracias al apoyo impresionante que en este caso está haciendo el gobierno y el pueblo cubanos en el caso de Venezuela, pero en esa redistribución de la riqueza yo creo que está siendo un gran exponente para animar unos países a otros, unos ciudadanos a otros. El camarada Lara lo tenía claro. Cuba tiene que ser el punto de referencia al que tenemos que aspirar en Europa. Cuando seamos como ellos nos irá todo mucho mejor. Alguno dirá, hombre, pero es que está sacando a los camaradas más ortodoxos. Hay otro tipo de dirigentes en Izquierda Unida. Sí, pero creo que en el tema de Cuba, el llamado sector moderado, hoy fuera del partido, pero cuando estaba en el mando, no opinaba muy diferente. Creemos que en Cuba la revolución cubana ha traído cosas importantes. Derechos sociales. Cuba tiene, en estos momentos, indicadores de salud, indicadores de educación e indicadores de servicios sociales que son parangonables a cualquier país europeo. Ya lo han oído, lo dicen todos los camaradas. No hay motivo para quejarse en Cuba. La salud es genial, la sanidad y la educación son geniales, más derechos sociales que en España, mejor democracia que en España, aunque solo tengan un partido político. Algunos podrán decir que no es coherente reprochar sistemáticamente el pasado franquista de la derecha española, para acto seguido decir que no condenas la dictadura de Cuba. Por desgracia, nuestra derecha tiene en su ADN una dictadura de la que no ha terminado de renegar. ¿Usted sería capaz de condenar el régimen cubano? Condenar el régimen cubano no. Condenar el régimen cubano no. Cuando hay centenares de miles de niños sin educación, sin sanidad, podemos siguiendo decir que ninguno de esos niños es cubano. Pero por encima de todo, ¿por qué sabemos que Cuba es una democracia? Pues porque el gobierno actual está comprometido con la democracia. De hecho, pidió un cordón sanitario contra Vox porque era ambiguo, condenando la dictadura franquista, y decía que no se podía pactar con partidos que fueran ambiguos contra las dictaduras. Y de hecho está preparando una ley de memoria democrática donde sea delito hacer apología de un dictador. Por ello sabemos que sería imposible que alguien tan demócrata como don Pedro Sánchez tuviera en su Consejo de Ministros a alguien que hiciera apología de un dictador. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también.